Hola chicos, el tema de hoy es el mol como unidad de medida. Bien, aquí antes de iniciar con lo que es un mol, vamos a recordar que existen varias magnitudes físicas que se pueden medir y todas esas magnitudes están en el sistema internacional y cada una de ellas tiene específicamente una unidad base en la que se mide. Por ejemplo, la longitud la medimos en metros, la masa la vamos a medir en kilos, el tiempo en segundos. Es decir, si yo quiero medir una longitud, voy a decir, si de aquí a otro punto mide tanta distancia, entonces digo que mide, no sé, 1 metro, 2 metros, 5 metros. O bien, la masa, cuánto pesamos, por ejemplo, nosotros cuando nos subimos a una báscula, nos dice, pues tiene 60 kilos, 70 kilos, dependiendo, ¿no? Cuánto tiempo ha transcurrido entre un instante y otro, lo medimos en segundos y si necesitamos más tiempo, entonces pasamos a otra unidad que serían los minutos o las horas. También existe una magnitud que se llama cantidad de sustancia y para esa entonces utilizamos lo que es la unidad de mol. Así que vamos a estar midiendo cuántos moles de cierta sustancia se encuentran. Pero para eso antes tenemos que definir exactamente qué es un mol. Y aquí dice que es una unidad de medida de las sustancias en el sistema internacional. ¿Y a cuánto equivale? Pues así como un metro, ya sabemos que equivale a 100 centímetros y así como es un metro aquí, también va a ser la misma distancia en Francia o en cualquier parte del mundo, al igual que un kilogramo. También existe una equivalencia para el mol que es de 6.022 por 10 a la 23, es decir, es un número muy grande, ahorita lo vemos. A este número se le conoce como número de Avogadro. ¿Y para qué lo utilizamos? Pues por ejemplo decimos un mol de átomos de hidrógeno. Estamos hablando que son 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógenos. Si yo expreso un mol de moléculas de H2O o agua, me estoy refiriendo a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es lo que contiene, lo que equivale a un mol. ¿Por qué 6.022 por 10 a la 23? Bueno, Avogadro hizo un experimento, vamos a simular que lo hizo de esta forma, probablemente no fue así, pero en este pequeño ejemplo vamos a resumir por qué 6.022 por 10 a la 23. Vamos a suponer que tenemos una báscula y en esa báscula nosotros ponemos muchos átomos de carbono 12, aquí como lo indica aquí. Aquí están átomos de carbono 12, los vamos a poner en una báscula, vamos a poner uno, otro y otro y otro. Cuando la báscula marque 12 gramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cuántos átomos juntos suman 12 gramos. Y entonces con eso decimos, bueno, podemos decir que son 6.022 por 10 a la 23, es esta cantidad, es enorme, ¿no? Porque está ya desarrollada la cantidad. Entonces, así fue como Avogadro definió su variable que la utilizamos para la concentración molar. Y ya con eso podemos definir que mol es la cantidad de átomos de carbono que hay en 12 gramos del isótopo carbono 12, perdón. Específicamente vamos a hablar de carbono 12. Recuerden que existen carbonos con diferentes masas, pero para este caso, para esta equivalencia, se utiliza específicamente el carbono 12. ¿Sale? Y también utilizamos esto para qué? Para calcular el número de moles de una sustancia. Para que nosotros podamos calcular el número de moles de una sustancia, el primer paso es calcular la masa molar. ¿Qué es la masa molar? Dice que es la masa en gramos de un mol de una sustancia. Por ejemplo, yo tengo aquí, determine la masa molar de esta sustancia que es, aquí dice que es ácido fosfórico. La fórmula del ácido fosfórico es H3PO4. Esto quiere decir que hay 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Por lo tanto, el primer paso para determinar la molaridad es saber calcular la masa molar o masa molecular de las sustancias de las que después vamos a obtener la molaridad o calcular los moles dependiendo cuánta cantidad de sustancia estemos hablando. Aquí en una tabla está desarrollada de forma muy sencilla para que recuerden cómo hacer esto. Está, por ejemplo, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Por fórmula sé que hay 3 átomos, aquí están 3, el fósforo 1 y el oxígeno 4, ¿sale? En la tabla periódica yo puedo obtener este dato de masa atómica.
Yo sé que la masa atómica del hidrógeno es 1, del fósforo 31 y del oxígeno 16. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A sumar. Si tengo 3 átomos de hidrógeno, multiplico 3 por 1 porque es su masa atómica y me va a dar 3. Ahora vamos con el fósforo. Como solo hay un fósforo, pues entonces nada más es 31 por 1. Y en el caso del oxígeno son 4. Y como cada oxígeno tiene 16 de masa, entonces digo 16 por 4, 64. Y después sumo 3 más 31 más 64 y me da 98. Quiere decir que una molécula de ácido fosfórico tiene una masa molecular de 98 gramos mol o 98 unidades de masa atómica. Cualquiera de las dos unidades es correcta. Entonces, un mol de ácido fosfórico tiene una masa molar de 98 gramos. ¿Sale? Hasta ahí no hay duda. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ahora vamos a calcular la masa molar del fosfato de calcio. Aquí está la fórmula. Aquí es importante que vean los paréntesis, ¿sale? Porque con los paréntesis nos indica que hay ¿cómo se llama? Dos. Es este dos, perdón. Hay dos átomos o dos moléculas con esta misma composición. Tengo 3 átomos de calcio y luego tengo el fósforo, aunque aquí nada más tiene el número 1. Recuerden que el número, cuando es subíndice o superíndice 1 no se escribe. Entonces aquí hay un 1, pero como está dentro de un paréntesis y el 2 está fuera, digo 2 por 1, 2. Tengo 2 átomos de azufre y de oxígeno. Tengo 4 aquí, pero como está dentro del paréntesis y dice que son 2 veces esta cantidad, es 4 por 2, 8. Tengo en realidad 8 oxígenos. Y aquí está más desglosado en la tabla. Calcio, fósforo y oxígeno. ¿Sale? 3, que ya lo vimos acá, es directo porque no tiene paréntesis. De fósforo son 2, 2 por 1, 2. Y de oxígeno son 4 por 2, 8. ¿Sale? Entonces tengo 3 por la masa atómica, este dato es de tabla periódica, 4 por 3, 40 por 3, 120, 31 por 2, 62 y 16 por 8, 128. Quiere decir que una molécula de fosfato de calcio pesa 310 gramos mol o 310 unidades de masa atómica. Una vez que ya sabemos calcular la masa atómica, o que ya recordaron, ya podemos calcular el número de moles. Por ejemplo, la fórmula para calcular el número de moles es igual a la masa del compuesto, que tiene que estar dada en gramos, sobre la masa molecular, que está dada en gramos mol. Tenemos aquí un ejemplo de lo que nos podrían pedir. Si tienes 326 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos moles son? El primer paso es conocer el peso molecular, en este caso del compuesto que es cloruro de sodio. La masa del sodio es 23 y la del cloro es 35, son datos de tabla periódica. Voy a obtener su masa molecular, que es este dato que me pide la fórmula, y entonces sé que es 23 más 35, son 58 UMAS, unidades de masa atómica, o gramos mol. Ya que conozco la masa molecular, vamos al paso 2, que es calcular el número de moles. Para eso utilizo esta fórmula, que ya la tengo escrita acá abajo nuevamente. Entonces, N es el número de moles, va a ser igual a la masa del compuesto. Acuérdense que aquí dice se tienen 326 gramos de cloruro de sodio, entonces la masa del compuesto son 326 gramos, entre el peso molecular. El peso molecular ya lo calculamos, es 58 gramos mol. Y hacemos la operación, 326 entre 58 es igual a 5.6 moles. En 326 gramos de cloruro de sodio hay 5.6 moles. ¿Sale? Ese es uno de los problemas que nos podrían poner, o un ejemplo de tipo de problema. Otro es con molaridad. ¿Qué es la molaridad? Es la concentración molar del soluto en una disolución. Recuerden que de temas pasados ya vimos que era el soluto y que es una disolución. El soluto es lo que es el que se encuentra en menor cantidad, y la disolución es ya el resultado del soluto más el soluble. Y tenemos una fórmula: molaridad es igual al número de moles entre el volumen de la disolución. Por ejemplo, calcular la molaridad de una disolución de 100 gramos de metanol, aquí está la fórmula, en 1 litro de disolvente. ¿Sale? Primero hay que conocer
los números de moles. ¿Por qué? Porque la fórmula que tengo aquí dice que para que calcule la molaridad tengo que saber el número de moles y el volumen de la disolución. El volumen de la disolución ya lo tenemos, ¿no? 1 litro. Y el número de moles es el que tengo que calcular. ¿Cómo? Como lo vimos en los ejemplos pasados, en el ejemplo pasado, perdón. Número de moles es igual a la masa del compuesto entre el peso molecular. La masa del compuesto ya la tengo, son 100 gramos. Y el peso molecular hay que calcularlo, porque ya tengo la fórmula del carbono, tengo un carbono, son 12, masa 12, tengo 4 hidrógenos, cada hidrógeno tiene 1 por 4, son 4, y del oxígeno son 16, aquí tengo 12, más 1, más 1, más 1, son 4 veces el 1 porque son 4 hidrógenos, más 16 del oxígeno, me da 32 UMAS o 32 gramos mol. Cualquiera de las dos unidades es válida, pero para ese tipo de problemas manejamos gramos mol para que podamos hacer la eliminación de gramo y la unidad sea mol. Aquí tengo que tengo 100 gramos entre 32 gramos mol, me da 3.2 mol, entonces quiere decir que tengo 3.2 moles. Ahora sí vamos a calcular la molaridad. La molaridad es igual al número de moles del soluto entre el volumen de la disolución. Sustituir los datos conocidos. Tengo la molaridad es igual a 3.2 moles que calculé acá entre 1. ¿Por qué? Porque ese es el volumen de la disolución. Y si ya nada más divido 3.12 entre 1 me da 3.12 molar. Entonces la molaridad de esa disolución es de 3.12. Esa es su concentración. Les dejo unos ejercicios parecidos a estos para que los puedan resolver. Y recuerden, aquí muy importante aprenderse el valor del número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23. Y recuerden que la masa molecular es igual a la masa atómica, es la suma de las masas atómicas de todos los compuestos, de todos los átomos del compuesto y lo que es molaridad. Gracias.